Bueno, hoy es el segundo mensaje de esta nueva serie que se titula A través del desierto. El título del mensaje de hoy es Cuando el alma se seca. Y es que hemos estado hablando a partir del domingo pasado, de esos periodos en la vida cristiana en los que pasamos por desiertos, pasamos por situaciones difíciles, por pruebas. Y muchas pueden ser las causas, de eso hablamos hace 8 días. Pero sean cuales sean esas causas, la sensación que se percibe cuando pasamos por esos desiertos es que nuestra alma se está secando o se ha secado. Y yo quiero que hoy poder hablarles a ustedes y que ustedes me puedan escuchar acerca de este tema tan importante, que es esa sequedad espiritual, y que lo hagamos sin culpa y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana, eh, ciertamente vamos de gloria en gloria creciendo a la imagen del Señor, pero en esa gloria y gloria hay momentos de oscuridad, de sequedad, de desierto, ¿sí? De pruebas, de disciplina del Señor. Y nosotros tenemos que empezar a entender esto, y es que los desiertos como tal, los desiertos que atravesamos no son errores. Puede que yo inicie un desierto en mi vida por causa de un error, pero el desierto como tal no es un error. Todo lo contrario, son parte de nuestro camino cristiano. Y es allí donde Dios, permitiéndonos entrar a ese desierto, es allí donde Él nos empieza a revelar cosas que hay en nuestro corazón que antes no podíamos ver. Es allí donde Él nos quebranta el orgullo, ahí en el desierto. Es ahí donde Él nos enseña a confiar en su verdad y no en nuestras emociones o en las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Y sí, es en esos desiertos en los que a veces sentimos que Dios está más lejos que nunca, pero muchas veces es precisamente en esos momentos cuando Él más cerca nos habla. Supongo que es muy normal por diferentes razones. Venimos de una tradición católica en la que hay una división entre clérigos y laicos, se dice. Es decir, entre los que están dedicados al servicio en la iglesia y los que asisten. Entonces la iglesia católica, al manejar las cosas así, se crea una percepción de que los que están allá sirviendo, mejor dicho, ellos están así, dedo con dedo, así con Dios, eh, y son personas inmaculadas y son personas de lo más perfectas. Y al venir nosotros a la iglesia cristiana, primero que todo, aquí ya no existe eso, ¿sí? De que ustedes son los que asisten y acá estamos los que servimos. No, todos somos sacerdotes. Todos servimos al Señor, todos vivimos para honrar a Dios, todos tenemos el deber de glorificar a Dios. Y sí, ciertamente hay llamados que Dios nos hace a cada uno, y a unos nos da el llamado de ser pastores, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Como venimos con esa mentalidad, también llegamos a la iglesia cristiana y pensamos que el pastor está en una cima espiritual, no sé a cuántos kilómetros de altura de donde estamos nosotros. Y yo quiero decirles que no es así. Es cierto que un pastor tiene que esforzarse por ser intachable, por ser irreprensible y depender de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad delante de Dios de cuidar, de guiar a las ovejas. Pero eso no significa que nosotros seamos infalibles o que estemos en un lugar donde no hay ninguna clase de desiertos, donde todo es leche y miel, donde todo es abundancia espiritual. No, ¿qué más quisiera yo que estar en esa clase de cima espiritual? Pero no es así.
Tenemos temporadas, especialmente para mí este año ha sido un año difícil por muchas circunstancias. Circunstancias en el trabajo, circunstancias del ministerio, circunstancias de mis relaciones, circunstancias incluso en mi hogar, eh, muchas circunstancias. Y siento que estoy atravesando un desierto. No siento que esté lleno de fuerzas. Me siento cansado, la verdad. Me cuesta orar a veces. Y no siento que arde en mi corazón una gran pasión por Dios. En este momento en el que estoy no siento esas cosas. Y no me enorgullezco de decirles esto. Para nada. Es algo que no quiero. Es algo que no me gusta. Estoy pasando por una temporada en la que no me siento bien. Pero la Biblia no se escandaliza de esas cosas. La Biblia, en vez de escandalizarse por la sequedad del alma, la canta en los salmos. La narra en libros históricos y, lo más importante, la redime en Jesús. Amén. Entonces, tal vez algunos de ustedes, como hablábamos hace 8 días, algunos de ustedes están atravesando desiertos. Algunos ya atravesaron desiertos y salieron a victoria, gloria a Dios. Otros están apenas quizás entrando en un desierto y ni siquiera se han dado cuenta. No lo sé. Otros de pronto están en un momento de gran fuerza, de gran vigor, de gran gozo. Hablaba con una persona de nuestra iglesia que hace poco me está diciendo eso, que está gozando de de un gran deseo por la palabra de Dios. Y eso está muy bien. Entonces estamos en diferentes puntos del camino. Pero yo lo que quiero invitarlos es a los que de pronto están en este momento atravesando un desierto, que lo atravesemos juntos. Y si hay alguien que no está en este momento atravesando un desierto, quiero invitarlo a que nos ayude, a que ore por nosotros, a que esté allí pendiente para que todos podamos ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios no se ha escondido. Dios no se ha escondido, aunque a veces no lo sintamos. No significa que Él se esconda realmente. De hecho, el rey David también atravesó desiertos en su vida. Y hoy vamos a aprender un poquito de su experiencia. En el Salmo 42, los versículos 1 al 3, el rey David escribió lo siguiente. Lo pueden leer en pantalla. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Cuando hablamos de tener sed de Dios, nosotros lo expresamos a veces de diferentes maneras. A veces podemos encontrar una persona que dice: es que tengo una sed de Dios en estos momentos, y lo que está queriendo decir es que está cargado y está lleno de Dios y quiere más y quiere más y quiere más, ¿sí? Pero hay otros casos en los que esa sed de Dios se está sintiendo es porque me siento seco por dentro, ¿sí? Me siento seco por dentro, y creo que ese es el caso del rey David. Si ustedes se dan cuenta, sus palabras no son las palabras de alguien que está disfrutando su devocional. No. El alma de David está jadeando, si ustedes lo pueden ver. Está desesperado por Dios, desde lo profundo de su ser. Ese es otro estado de sed. Pero hay otros estados todavía más agudos. Y es cuando ni siquiera sentimos sed. Todo lo contrario, como sed, yo no quiero. Todo lo contrario, o sea, sé que lo necesito. Sé que lo necesito, pero no lo deseo. Y ese estado, queridos hermanos, se puede llamar apatía espiritual.
Y apatía espiritual es cuando yo ya no siento interés por Dios, por su presencia, por su obra, por la iglesia, por la Biblia, etc. Y wow, ¿qué causa la apatía espiritual? Es difícil saberlo. ¿Podrá ser la rebeldía? En algunos casos sí. De pronto una persona toma el camino incorrecto y le gusta estar ahí. Y ahí está esa apatía espiritual. Ya cada uno de ustedes tendrá que examinarse, ser muy sincero consigo mismo y saber si alguien está pasando por un desierto en este momento y está sintiendo falta de deseo, está sintiendo esa apatía espiritual, tiene que mirar si es por causa de la rebeldía de su propio corazón. Pero no siempre la apatía espiritual viene por causa de rebeldía. A veces es porque Dios mismo nos lleva hasta allá. ¿Y cómo es eso? A veces en nuestra vida nosotros tenemos áreas oscuras en nuestro corazón que ciertamente sabemos que están ahí, pero no les prestamos mucha atención. Sí, yo sé que eso no está bien, pero no es algo grave, no es algo grave. Y seguimos nuestra vida normal. Y pueden pasar años y esa área sigue ahí, no estamos tratando con ella y de repente llega un momento en el que Dios dice, ha llegado el momento de que conozcas la oscuridad de tu corazón. Y te lleva a la profundidad de tu corazón, te muestra la oscuridad de tu corazón y en ese momento te deja ahí. Para que tú conozcas lo que está sucediendo en tu vida. Y eso es horrible, hermanos. Es un desierto, es un desierto. Es como cuando pierdes el apetito cuando te enfermas. Es irónico, ¿no les parece? Que una persona se enferma y para mejorarse, ¿qué es lo que necesita? Comer. Y él sabe que necesita comer, pero no quiere. ¿Les ha pasado? Es algo extraño. Que rechazamos lo que sabemos que necesitamos. Creo que así también cuando hay enfermedad espiritual y Dios nos lleva a ese punto, sabemos que necesitamos a Dios, pero no deseamos a Dios. Perder el deseo es grave, hermanos, es grave. Hay un libro de John Piper que lo recomiendo, creo que es bueno para mí volverlo a leer en estos momentos. Se llama Cuando no deseo a Dios, precisamente. Libro magnífico. Les decía que en esos estados de enfermedad espiritual, cuando aún sabemos que necesitamos a Dios, pero hay algo en nuestra vida que no está deseando a Dios, que no lo quiere, aunque sabemos que lo necesitamos, aún así Dios no nos desecha. Aún así Dios no nos desecha. Perder el deseo es grave, pero ¿sabes qué es más grave? Llegar a creer que Dios ha dejado de desearte. Eso es más grave. Cuando tú ya empiezas a pensar, Dios se rindió conmigo, Dios se cansó de mí, Dios se decepcionó de mí, Dios ya no me ama. Eso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios te ama, Dios te desea, Dios no se ha rendido contigo. ¿A Él le duelen tus pecados? Claro que sí. A Él le duelen nuestros pecados, pero lo que más le duele es que dudes de su amor. Porque Jesús mismo vino a este mundo, fue para eso, para mostrarnos el amor de Dios. Porque cuando yo dudo del amor de Dios, mi camino se distorsiona.
Pero cuando yo me aferro al amor de Dios, puedo estar firme y atravesar el desierto. Amén. Amén. Entonces, no dudes del amor de Dios. Pero si pasas por un desierto y aún estás en conflictos en tu cabeza y en tu corazón y te sientes en ese desierto, yo quiero decirte algo. Estás en un desierto, es necesario. Dios quiere que estés en ese punto justo ahora, porque te va a mostrar algo. En Oseas 2:14 dice así: y si tú estás en un desierto, tómate esto como palabra de Dios para ti. Dice lo siguiente: a pesar de todo eso, hay un contexto para Israel, pero a pesar de todo eso, lo que tú has vivido, lo que hiciste mal, lo que hiciste bien, tu rebeldía o no, lo que sea, la oscuridad de tu corazón, a pesar de todo eso, dice el Señor, llevaré a Israel al desierto. ¿Podrías poner tu nombre allí? Si estás en un desierto, llevaré a Juan Manuel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Amén. ¿Es necesario el desierto? Es necesario. Tal vez si no pasamos por ahí no reaccionamos. Tal vez si no pasamos por ahí no hacemos un pare. Y claro, cuando llegamos a esos puntos donde ya empieza a doler ese desierto, empezamos a recordar lo que fue antes, a recordar esos tiempos gloriosos de nuestra vida espiritual. Y uno empieza a decir, esos tiempos en los que yo oraba con fervor, esos tiempos en los que yo tenía una comunión con Dios y Dios me daba revelación de su palabra, esos tiempos en los que yo sentía dolor por esto, en esos tiempos en los que, cual sea tu caso. Le pasó al rey David también, ahí en los versículos 4 al 6, en ese mismo salmo dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y después de recordar esos momentos gloriosos, vuelve y se mira y habla a su alma y le dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Pero en el 6 vuelve y dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Por las circunstancias que estaba atravesando David, él no podía ir a Jerusalén. Y allá era donde estaba el tabernáculo. Y él se sentía seco, sediento, y recordaba esos tiempos gloriosos a los cuales ya no tenía acceso. Recuerda cuando adoraba con gozo David, pero ahora solo tiene lágrimas. ¿Lo puedes ver? Ahora solo tiene lágrimas. Ay, eso me hace pensar cómo, por ejemplo, ustedes conocerán historias, dependiendo la música que escuchen, pero en la música que yo solía escuchar sucede un montón. Cantantes en sus años, en sus 20, en sus 30 años, con unas voces tremendas, tremendas. Un éxito total. Pero hoy en día esos cantantes ya tienen 60 y tantos y ya no tienen la voz, ya no cantan. Es fácil verlos y burlarse de ellos por cómo cantan ahora o criticarlos y todo eso. Pero no quisiera estar en sus zapatos. Si les hablo como músico, yo tengo una ventaja y es que soy baterista y pianista. Yo puedo llegar facilito hasta los 80 y seguir tocando, pero un cantante no. Y dependiendo del tipo de música, menos o más tiempo va a tener para cantar.
Debe ser muy duro para un cantante ver sus videos de cuando tenía tal voz y la gente los aclamaba y darse cuenta que ya no pueden cantar. Eso debe ser difícil. Pongámoslo en otros términos. Imagínense un atleta ya viejo, mirando sus trofeos de todo lo que se ganó cuando fue una máquina en su juventud. Eso debe ser difícil. Yo creo que una persona debe procesar eso, ¿cierto? Yo creo que eso no es, uy, tan chévere, mire mis trofeos, no. Yo creo que uno debe pasar por un sanar cosas, ¿sí? Y aceptar que fueron otros tiempos y que ya no son. ¿Qué pasa? Que es posible que nosotros podamos llegar en un estado y si tal vez a ti no te ha sucedido, no has pasado por un desierto espiritual, puede que llegues, no, puede que no, va a pasar, porque la vida cristiana tiene esos periodos, va a pasar, va a llegar un momento donde tú digas, pases por un desierto y voltees a mirar atrás y digas, esos momentos en los que yo tenía un anhelo, en los que esto. Bueno, te entiendo si sientes dolor por eso y sientes que ahora en el desierto estás haciendo las cosas solo por cumplir o qué sé yo, que te pueda estar pasando, te entiendo. Pero la nostalgia espiritual no es mala si te lleva a buscar a Dios. ¿Bien? Si tú estás pasando por un momento donde dices, pero esos tiempos, yo me acuerdo que yo antes oraba y oraba con más fervor, entonces recuérdalo para acordarte de que puedes ir allá de nuevo, ¿sí? Para buscar a Dios de nuevo porque Dios te quiere dar de nuevo esas cosas. ¿Amén? Amén. No para que te quedes allá enterrado en el pasado. Hay una gran diferencia en nuestro caso con el cantante o con el atleta, y es que con Dios siempre podemos regresar al deleite. Con Dios siempre podemos regresar a la victoria. Con Dios siempre podemos regresar al gozo, a la esperanza, en Él. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dios puede usar tus recuerdos del pasado como un eco para despertar tu alma. No para que te entierres en el pasado, en las glorias del pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Piensa en esto. Si tú eres un cristiano nuevo y no sabes lo que es atravesar un desierto, deberías anotar esto porque ese día va a llegar y va a ser bueno que ese día puedas tener estas herramientas. Pero si estás atravesando un desierto y en este momento quieres saber cómo salir de ahí, o cómo, no necesariamente salir de ahí, sino vencer en medio del desierto, anota esto, háblale a tu alma. Háblale a tu alma. Eso debe sonar raro, ¿cierto? Para nosotros. Pero mira cómo lo hace David. En el versículo 5, él dice lo siguiente: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y en el versículo 11 pasa algo muy curioso que no siempre pasa en la Biblia, y cuando sucede es porque es importante. Y es que se repita una frase casi con las mismas palabras, y en este caso más aún si es en el mismo capítulo. En el versículo 11 vuelve y dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Si lo dice dos veces, para nosotros como inspiración divina hecha por el Espíritu Santo, es porque Dios nos quiere decir: es importante que te hables a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te hablas a ti mismo la verdad de Dios, tu alma te va a hablar a ti cosas inestables.
Nosotros tenemos que aprender a escuchar las voces que llegan a nuestra cabeza, hermanos. Y por lo general a nuestra cabeza llega la voz de nuestro propio corazón, pero también la voz de nuestra carne, pero también la voz del diablo, pero también la voz del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a distinguirlas. Y la voz de nuestra alma es una voz inestable. Es una voz que hoy está bien, en 2 horas está mal, en 2 horas está bien. Es una voz que mañana cree, pasado mañana no. Es una voz que a veces dice verdad, pero a veces dice mentiras. Es una voz que está así, temblorosa, siempre. Entonces no podemos andar escuchando a nuestra alma. Tenemos que hablarle a nuestra alma. Tienes que hablarle a tu alma la verdad de Dios. David se predicó a sí mismo. ¿Te das cuenta de lo que él está haciendo? Él se está predicando a sí mismo. Él no dejó que sus emociones gobernaran. ¿Estaba deprimido? Sí. ¿Estaba llorando día y noche? Sí. No hay que negarse esas cosas. Nosotros no debemos ser la clase de personas que estamos rotas por dentro y nos dicen, ¿y cómo estás? Bien. ¿Sí? No, ¿qué ganamos con eso? Nosotros tenemos que ser transparentes y sobre todo delante de Dios. Él mismo reconoció que estaba deprimido y lo dejó escrito, reconoció que estaba llorando día y noche, pero no se dejó gobernar por eso. ¿Ves la diferencia? Una cosa es negarlo y casualmente yo pienso que el que lo niega se está dejando gobernar por eso. Y otra cosa es reconocerlo, pero no dejarse gobernar por ello. ¿Bien? Entonces, ¿reconoces que estás mal? Sí, reconoces que estás mal, pero no te dejas gobernar por eso y en lugar de eso te predicas la verdad de Dios. David, en vez de dejarse gobernar por sus emociones, les respondió con la verdad de Dios. ¿Amén? ¿Ustedes recuerdan que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás durante 40 días? Y en todas las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, ¿cómo le respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Así le respondió al diablo. Pero David aquí nos está enseñando que así también se le responde a nuestra alma. Con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, hermano, no te digas, es que Dios no me ama. Es que Dios se rindió conmigo, es que he pecado mucho y creo que Dios ya no va a soportar a alguien como yo. No te digas eso, estás escuchando a tu alma. Tienes que decirte más bien, Cristo murió por mí cuando yo no lo merecía. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por todas tus maldades cuando eras enemigo de Dios. Háblale a tu alma. Háblale la verdad de Dios. No digas, es que estoy seco por dentro. No, di, aún he de alabar a Dios. Porque Él es mi salvación y mi Dios. Tu alma, escúchame esto, tu alma necesita más la verdad de Dios que sus propias quejas. Tu alma necesita más la verdad de Dios que sus propias quejas. Pero es que se debería esperar de mí que yo ya estuviera en otro lugar, que yo estuviera más fuerte, que bla, 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 bla. Y quejas, y quejas, y quejas, y quejas. Siento que no tengo fuerzas. Está bien. Predícate el Evangelio. Pero es que el Evangelio, si yo lo conozco desde hace tantos años, y yo teniendo que necesitarlo otra vez, sí. Eso es lo lindo del Evangelio. Que el Evangelio, escúchame esto, no es para los que lo tienen todo resuelto, sino para los que no pueden más. Para ellos es el Evangelio. El día que tú sientas que tienes todo resuelto, ya no necesitas el Evangelio. Y te puedes ir. Y si quieres te alejas de Dios. Y ahí va a venir el desierto. Otra vez.
Pero para los que saben que no pueden más, para los que saben que en sus propias fuerzas son insuficientes, para ellos es el Evangelio. Para los necesitados, para los sedientos, para los hambrientos, para los débiles, para ellos es el Evangelio. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Será que necesita verdad de Dios hoy? Bueno, déjame darte una verdad. Además de todo lo que ya estamos hablando, déjame darte esta. Y esta me ha servido mucho a mí. En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14, dice la Biblia que después de los eventos anteriores, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Muy bien. Laurita, por favor, déjame el 13 en pantalla para que los demás lo puedan leer. Y yo les quiero hacer una pregunta y ustedes respóndanme a la luz de lo que estamos leyendo. ¿Jesús llamó a los más dignos? ¿Jesús llamó a los más fuertes? ¿Jesús llamó a los más sabios? ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. ¿Te das cuenta de eso? Él no escoge a las personas por su desempeño, él las escoge porque le place. Punto. Y eso para mí es maravilloso porque Él no me escogió por mis talentos, por mis desempeños, por mis momentos de victoria. Él no me escogió por eso. Él me escogió porque quiso. Por lo tanto, en esos momentos donde fluyen mis dones y mi sabiduría y todo el mundo cree que estoy en una cima espiritual, pues gloria a Dios. Pero Dios no me escogió por eso. Pero asimismo, cuando estoy en el desierto, débil, cansado y clamando, Dios no me rechaza por eso. Porque Él me escogió porque quiso. Y Él te escogió a ti porque quiso. Dios te escogió porque le plació. Sencillamente te quiso escoger y punto. Y te escogió, ahora si me pones el 14, Lau, te escogió para que estés con Él y para enviarte a hacer su obra. Amén. Para eso fue. Entonces Él no escoge a los que son dignos, sino a los que Él quiere. Mi alma necesita saber eso. Porque mi alma va a decir, pero es que Dios se cansó de mí. No, Él te escogió porque quiso. Alma mía, Dios te escogió porque quiso. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, 15 al 16. Escribe Pablo, porque él dice a Moisés, Dios dice a Moisés lo siguiente: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Hermanos, si estamos firmes delante de Dios, no es porque seamos los mejores, sino es porque la misericordia de Dios está sobre nosotros. Amén. Amén. Es gracias a su misericordia que hemos sido escogidos y es gracias a su misericordia que llegaremos a la meta. Alma mía, aún he de alabar a Dios porque Él es mi salvación. Porque yo creo que si Él decidió tener misericordia de mí, la tendrá por siempre. Y si Él decidió tener compasión de mí, la tendrá por siempre, porque Él tiene misericordia no de los que se la merecen, sino de ¿quiénes? De los que quiere tener misericordia. Amén. Y Él tiene compasión de los que quiere tener compasión. ¿Tú estás aquí hoy? ¿Tú estás aquí hoy por misericordia de Dios? Amén. ¿Estás convencido de eso? Amén. Entonces la misericordia de Dios no se va a quitar de tu lado. Amén. Porque a Él le ha placido tener misericordia de ti. No la merecemos, pero es que de eso se trata.
Si no, no se llamaría misericordia. Entonces, al final, escúchame esto porque va a ser importante, todo depende de su misericordia, no de mi esfuerzo. Pero ojo, supongamos que entre nosotros hay alguien que está en rebeldía con Dios, se está portando rebelde con Dios. Y yo digo esto, todo depende de su misericordia, no de nuestro esfuerzo. Entonces, por lo general, la persona rebelde va a decir, pues, ¿para qué me esfuerzo? Si todo depende de su misericordia, ¿yo para qué me esfuerzo? Entonces voy a dejar así y que Él con su misericordia me alcance, porque yo no me voy a esforzar. Así más o menos responde una persona rebelde. Necesitas entender los procesos de Dios. Sí es cierto lo que acaba de decir, todo depende de su misericordia, no de mi esfuerzo. De hecho, Pablo lo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que por mucho que yo me quisiera esforzar para salir de este desierto, solo voy a salir cuando Dios diga. ¿Sí? Hablaba con uno de nuestros hermanos. Bueno, para ser franco, hablaba con Víctor, me contaba de la situación, todos ya conocemos la noticia de Osquitar y Jenna Marcela, la gran victoria que obtuvieron este viernes. Antes de eso, yo estaba hablando con Víctor y me dijo, hoy es que tienen la cita, esto y lo otro. Yo le dije, bueno, hemos orado para que puedan estar otra vez todos juntos. Pero no sé si fue en esta ocasión o en otra ocasión que le dije a Víctor, pero esa prueba no se va a acabar cuando el juez diga, cuando el comisario diga, esa prueba se va a acabar cuando Dios diga. Así es. Nosotros podemos poner nuestra esperanza en el juez, en el comisario, en el gestor, en el no sé quién, en el dinero, en el trabajo, en el chequecito. Podemos poner muchas esperanzas. Pero hermanos, el que tiene la última palabra de todo lo que nosotros vivimos es Dios. ¿Sí? Entonces Dios decide cuánto permite que yo esté ahí. Y Él sabe cuánto necesita mi corazón de prueba, de aflicción, hasta que llega el momento en que yo clamo a Él con sinceridad. Y entonces se cumple la palabra que dice, búsquenme y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, en cierta manera, yo me empiezo a esforzar, pero ya no con unas fuerzas de, es que quiero salir del desierto, me voy a esforzar. No. Es después de esa obra de Dios donde brota un esfuerzo diferente, producido por la misericordia de Dios, si te das cuenta. Entonces no depende de mi esfuerzo, depende de su misericordia que me lleva a actuar con un verdadero esfuerzo. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo no es malo, pero es el esfuerzo que proviene de una búsqueda de Dios, de un clamor de la misericordia de Dios, y no de yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. No, no es así. ¿Te das cuenta? Entonces, si quieres atravesar el desierto, debes alimentarte de la palabra de Dios. Si no te quieres quedar ahí años, décadas, debes alimentarte de la palabra de Dios, aunque no tengas hambre. Así como cuando un médico le dice a uno, mire, coma, aunque no quiera, pero coma porque si no, no se va a sanar. ¿Sí? Así hoy Dios te dice, come mi palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer en el desierto? ¿Quieres sanar? ¿Quieres ser fortalecido? Come mi palabra, así no quieras, o si no, no sanarás. Eso es lo que el Señor nos dice.
No hay otra forma. No hay otra forma, es imposible. El alma sana cuando comes la palabra de Dios. Y cuando tú das esos pasos, Dios viene y en medio del desierto hace brotar agua. Mira lo que dice David en el versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Qué curioso que dice que está deprimido, pero ¿ves cómo habla? Es la diferencia entre una persona deprimida que no es cristiana y entre una persona deprimida que es cristiana. Sus ojos no están puestos en la situación, sus ojos están puestos en Dios y él confía en Dios y no pierde su esperanza en Dios. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Y en el versículo 11, vuelve y dice, ya lo habíamos leído, pero volvámoslo a leer. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Aunque estés en el desierto, Dios no dejará de obrar. Dios no ha dejado de obrar. Su misericordia fluirá día a día. Y su cántico te acompañará de noche. ¿Por qué no cada noche mientras te acuestas y en vez de escuchar tu alma diciendo solo cosas negativas o incluso al diablo diciendo mentiras venenosas, por qué más bien no dejas que el cántico de Dios entre y salga por tus labios? Y dejas que ese cántico te acompañe en la noche. No sientes a Dios, pero Él está. Ahí está Él. Aun cuando te puedes quedar dormido, sumido en el llanto, y quisieras no despertarte nunca más, y sientes que Dios está a galaxias de distancia, Dios está ahí a tu lado. Eso es lo que realmente está pasando. Ya lo sabes, Jesús también estuvo en el desierto. Jesús tuvo hambre. Jesús fue tentado, pero Jesús venció. Y venció por ti y por mí. Amén. ¿Qué significa eso? Que ahora ese Jesús es nuestro refugio. Quiero decirte algo. Jesús sabe de desiertos. Con toda esa sequedad que hay dentro de ti, ve a Jesús porque Jesús sabe de desiertos. Él va a saber cómo guiarte en el desierto. Ahora Jesús es nuestro refugio. Quiero que sepas esto, el desierto no es juicio. Sé que hay iglesias que hablan del desierto en términos como de juicio de Dios. No, es que tal persona está pasando por un desierto. ¿Quién sabe qué hizo? No, a nosotros no nos importa saber si hizo o no hizo lo que sea, porque hay muchas razones por las cuales uno entra a un desierto. Lo que debemos saber es esto, hermanos. El desierto no es juicio, es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo aplicas tú este mensaje a tu vida?
Grábate esto. Y por eso es que a pesar de que yo estoy en un desierto, estoy tranquilo. Hay días, pero estoy generalmente tranquilo. Apréndete esto, la meta no es salir del desierto. La meta es hallar a Dios ahí. La meta es encontrar a Dios ahí en el desierto. Esa es la meta. Si lo encuentras, ganaste. El resto es pan comido. Entonces, si tú me estás entendiendo esto, que la meta no es salir del desierto, sino encontrar a Dios ahí, entonces sígueme estos 3 consejos, por favor. Número 1, lee la palabra de Dios, aunque no ardas de deseo por hacerlo. Léela todos los días. Al levantarte, que sea lo primero que hagas. Léela. No hay nada más importante, léela. Si me estás entendiendo que el fin y el objetivo del desierto por el cual Dios te está permitiendo pasar es que lo encuentres a Él, entonces lee la palabra de Dios, aunque no ardas de deseo. Número 2, ora, aunque sea con pocas palabras. Aunque sea con pocas palabras, ora. Y número 3, guarda silencio delante de Él. Y corta todas tus distracciones. Apaga el celular, apaga el televisor, vete a un lugar donde puedas estar tranquilo, qué sé yo, corta las distracciones. Corta cualquier distracción que te aparte de Dios, aunque te duela. Y así podrás guardar silencio en su presencia. Si tú sigues eso, vas a estar más cerca de encontrar al Señor. Tal vez no sientas nada. Tal vez con este mismo mensaje no sientas nada. Pero si estás escuchando este mensaje porque hoy viniste, porque a Dios le plació que estuvieras aquí, es porque aún hay vida en ti. Y es porque Dios no se ha rendido contigo. Ya sabes, Él busca a los sedientos. Pero no solo a los sedientos, también busca a los quebrantados. Pero no solo a los quebrantados, también busca a los apáticos. Pero a los apáticos que reconocen su necesidad de Dios. ¿Ven? Dios no va a aplastar al débil, sino que lo va a fortalecer. Otra verdad que necesita tu alma, anótala, Isaías 42:3. Me encanta cómo está en la Reina Valera, pero la voy a leer hoy en la traducción del lenguaje actual. Dice así, está hablando de Dios, dice, Dios no les causará más daño a los que estén heridos. ¿Me estás escuchando eso? Alguno de ustedes de pronto está en el desierto ahorita y está tirado en el suelo y siente que ni siquiera se puede poner de pie. Escucha, esto es para tu alma. Dios no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Ese es nuestro Dios. En la Reina Valera dice que Dios no apagará el pábilo que humea. ¿A qué se refiere eso? Es como si Él tuviera una vela y está la mecha que se apagó la llama y está echando humo y como una que otra chispita, ¿sí? Dios no viene y hace esto. Dios no hace eso. Dios no es así. Para que tú digas que es que Dios se cansó conmigo, que es que Dios se decepcionó de mí, que es que Dios ya no me ama. Falso, no escuches esas mentiras. Dios no apaga el pábilo que humea. Dios lo que hace es estar ahí y te va a encender de nuevo. Amén.
Y en últimas, si estás ahí, a solas con Dios, y lo único que puedes hacer es llorar, llora. Si lo único que puedes hacer es callar, calla, pero ahí, ante Él, sabiendo que estás ante Él. No un silencio para a los 5 minutos coger el celular y distraerte otra vez. No, ahí, delante de Él, corta las distracciones. Si no tienes palabras, si lo único que puedes hacer es estar en silencio, quédate en silencio. ¿Por qué? Porque mientras tú puedas tener un suspiro delante de Dios, hay esperanza.